¿Qué pasaría si uno de los animales más peligrosos de África comenzara a multiplicarse sin control en Colombia, sin depredadores, sin límites y cada vez más cerca de las personas? Esto no es una película. Está pasando ahora mismo, y lo más impactante es que todo comenzó con una decisión que nadie imaginó que tendría consecuencias tan graves. En los años 80, uno de los hombres más poderosos del mundo decidió crear un zoológico privado con animales exóticos traídos de diferentes partes del planeta, entre ellos 4 hipopótamos. En ese momento parecían solo una curiosidad más dentro de su colección. Pero tras su muerte en 1993, muchos de esos animales fueron trasladados, menos los hipopótamos. Ellos quedaron libres en un entorno perfecto para sobrevivir y reproducirse. Sin depredadores naturales, con abundante agua y alimento, comenzaron a multiplicarse. Lo que eran 4 se convirtieron en decenas, y hoy ya superan el centenar. Y si no se hace nada, podrían ser cientos en pocos años. Lo que parece algo sorprendente o incluso curioso, en realidad es un problema mucho más serio de lo que muchos creen. Los hipopótamos no son animales tranquilos. De hecho, son considerados uno de los más peligrosos del mundo. En África, causan más muertes humanas que muchos depredadores. Son territoriales, agresivos y extremadamente impredecibles. Y ahora, ese comportamiento está empezando a verse en Colombia. Se han reportado encuentros con personas, daños en cultivos y cambios en los ecosistemas donde habitan. Porque estos animales no pertenecen a ese entorno, son una especie invasora. Y cuando una especie invade un ecosistema sin control, las consecuencias pueden ser devastadoras. Los hipopótamos consumen grandes cantidades de vegetación, alteran los ríos con sus desechos y afectan a otras especies que sí son nativas. Poco a poco, el equilibrio natural comienza a cambiar. Y ese cambio no solo afecta a la naturaleza, también a las comunidades cercanas. Personas que viven en esas zonas ahora deben convivir con un animal que puede ser mortal. Un encuentro inesperado puede terminar en tragedia, y por eso las autoridades han empezado a buscar soluciones. Entre las opciones están la esterilización, el traslado, y en casos extremos el sacrificio controlado. Y aquí es donde el tema se vuelve aún más polémico. Muchas personas se oponen completamente. Argumentan que los hipopótamos no tienen la culpa, que fueron llevados allí por humanos y que eliminarlos no es justo. Han surgido campañas, protestas y propuestas para protegerlos, incluso enviarlos a otros países o crear reservas especiales. Pero la realidad es más compleja. Esterilizar a un hipopótamo es difícil, costoso y peligroso. Trasladarlos requiere logística internacional y millones de dólares. Y mientras se debate qué hacer, ellos siguen reproduciéndose. Expertos advierten que si no se toman decisiones pronto, el problema será mucho más grande y difícil de controlar. Otros insisten en que aún se pueden encontrar soluciones sin llegar a eliminarlos. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿qué es lo correcto? ¿Proteger a una especie que no debería estar ahí? ¿O proteger el equilibrio natural y la seguridad de las personas? Porque esta no es solo una historia de animales, es una historia sobre las consecuencias de las decisiones humanas. Un problema que comenzó hace décadas y que hoy sigue creciendo. Los hipopótamos no eligieron estar en Colombia. Fueron traídos, abandonados y ahora se han adaptado mejor de lo que nadie esperaba. Pero su presencia está cambiando todo a su alrededor. La naturaleza funciona en equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe, alguien siempre paga el precio. Hoy Colombia enfrenta una decisión difícil: controlar la población o dejar que siga creciendo. Y mientras el debate continúa, los hipopótamos siguen avanzando, silenciosamente, pero sin detenerse. Pero la historia no termina ahí, porque a medida que los hipopótamos siguen expandiéndose, comienzan a ocupar nuevos territorios, alejándose cada vez más del lugar donde todo comenzó, entrando en ríos, lagunas y humedales, donde su presencia empieza a cambiar todo lo que los rodea. Y lo más sorprendente es que no solo sobreviven, sino que están prosperando, creciendo en número más rápido de lo que los expertos habían previsto, adaptándose con facilidad y viviendo sin ningún tipo de amenaza real, lo que para ellos es un entorno perfecto. Pero para el ecosistema es un problema silencioso que crece cada día, porque mientras su población aumenta, otras especies comienzan a verse afectadas. La vegetación es consumida en exceso, el agua cambia. Su composición y los ciclos naturales empiezan a alterarse poco a poco, sin que muchas personas lo noten de inmediato. Y ese es uno de los mayores peligros, porque cuando el daño se vuelve visible, ya puede ser demasiado tarde. Al mismo tiempo, las comunidades cercanas viven con incertidumbre constante. Cada avistamiento genera preocupación. Cada encuentro representa un riesgo, porque aunque parezcan tranquilos, los hipopótamos pueden reaccionar con una agresividad extrema en cuestión de segundos. Y en un país donde estos animales no pertenecen a la
falta de experiencia para manejarlos hace que la situación sea aún más difícil. Por eso las autoridades enfrentan una presión constante. Deben actuar rápido, pero también tomar decisiones correctas, porque si no controlan la población, el problema seguirá creciendo. Si toman medidas drásticas, enfrentarán rechazo social, y si no hacen nada, las consecuencias podrían ser irreversibles. Es un escenario donde ninguna decisión es fácil. Algunos expertos proponen crear zonas controladas para limitar su expansión. Otros insisten en aumentar los programas de esterilización, mientras que otros consideran que el sacrificio controlado es inevitable si se quiere proteger el equilibrio del ecosistema. Pero mientras se debate qué hacer, la realidad no se detiene. Los hipopótamos siguen reproduciéndose, siguen desplazándose y siguen transformando el entorno. Cada día que pasa, el margen de acción es menor, y el problema más grande de esta historia deja una lección clara. Cada acción humana tiene consecuencias que pueden durar décadas porque los hipopótamos no eligieron estar aquí. Fueron traídos por capricho, abandonados sin control, y ahora forman parte de un ecosistema que no estaba preparado para ellos. Hoy, Colombia enfrenta un desafío que va más allá de los animales. Es un reto de responsabilidad, de equilibrio y de decisiones que marcarán el futuro, porque al final no se trata solo de proteger o eliminar. Se trata de encontrar una solución que no destruya lo que se quiere salvar. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué harías tú? ¿Dejarías que la población siga creciendo o tomarías medidas antes de que sea demasiado tarde? Déjamelo en los comentarios. Dale like si te impactó esta historia y suscríbete para más documentales como este.